Hola, buenos días. Soy Gloria Fuentes. Soy doctora en biología molecular. Sin embargo, hoy vengo a contaros que hay vida después de la academia, que aunque tengas una formación científica muy especializada, como es un doctorado, llega un momento de tu vida que puedes decidir que vas a tomar el rumbo en otra dirección y no pasa nada. Hay que ajustarse a esos cambios y ver cómo el training que has tenido durante tu vida en la academia puede servirte para seguir adelante. Dejadme que comparta eh, mi diapositiva y así puedo ir contaros un poquito más qué es lo que pasa cuando decides salir. Entonces, el título de la charla es Una científica descubriendo el mundo de la ilustración y animación científica. Este es mi currículum. Como os he contado, soy licenciada en química con un doctorado en biología molecular. Sin embargo, la mayoría de los años que me he pasado en la academia eh, he sido un bióloga estructural y computacional. Quiere decir que he estado haciendo muchas cosas relacionadas con proteínas, como docking, simulaciones moleculares, y siempre dentro del contexto biomédico. Eran pues proteínas con ciertas mutaciones que son frecuentes en cáncer, si la flexibilidad que esas mutaciones confiere a la proteína tiene alguna implicación para la fabricación de fármacos. He publicado más de 30 artículos en revistas internacionales, o sea que soy la típica científica que viene en el libro de texto, pues esa he sido yo. Sin embargo, durante mi baja maternal decidí cambiar el rumbo y descubrí que hay gente que se dedica a hacer los dibujitos que ves en los artículos, que ves en los libros de texto, y dije, pues a mí esto me encanta. Entonces, mi sueño es acercar la ciencia a todos y creo que el añadir ilustraciones, animaciones, ayuda un montón a comunicar esos proyectos. Pues me imagino que habrá muchos entre vosotros que se ha visto también en esta disyuntiva. Cuando estudiamos en el instituto, por lo menos cuando yo estudié hace ya bastantes años, no había la opción ciencias y letras, era ciencias o letras. Yo decidí seguirle el rumbo de las ciencias, me encantaban, también me gustaban letras, me gustaba escribir, me encanta leer, tengo una cierta curiosidad por cosas más culturales o lo que la gente entiende más culturales, pero bueno, me metí en ciencias, hice una licenciatura en químicas, era la que se llamaba antiguamente química fundamental, que tiene mucha química física y mucha química orgánica, en la Universidad de Extremadura, que está al sur de España. Y luego de allí me fui a Madrid, donde hice un doctorado en biología molecular, en combinación entre la Universidad Autónoma de Madrid, CSIC, que es el organismo central en investigación en España. Hice un par de años de estancias en la Universidad de York. Y desde allí empezó mi vida como un Wilfok científico. Entonces salté de Inglaterra, salté a Holanda, donde trabajé con este señor, Alexander Van Van, que es el padre de Haddock, uno de los software que se utilizan más comúnmente en el docking de proteínas. Estuve en Holanda casi 4 años y luego decidí que echaba mucho de menos la vida en España y me incorporé en el CENIO, que es el Centro de Cáncer de Investigaciones Oncológicas de Madrid. Y estuve trabajando durante 3 años con Alfonso Valencia. Hubo un momento que este señor que está aquí, el de aquí, el de abajo, el de cerca de Singapur, ese es uno de mis directores de tesis. Y le ofrecieron un trabajo en Singapur para empezar un grupo y me tentó. Entonces decidí que me iba a Singapur, que me iba a cruzar el mundo para unirme a su equipo y seguir trabajando
cosas de biología computacional, trabajando con muchos oncólogos, con muchos médicos, para intentar ver si esta flexibilidad inherente de las proteínas en realidad puede ser traducida en ayudar a que aparezcan fármacos para controlar esas enfermedades. En Singapur estuve casi 4 años y luego decidí que quería seguir viendo el mundo y me fui a Japón y me uní al equipo de este señor que está aquí con la mano sonriendo. Y bueno, fue una experiencia, sí. Todavía no sé si positiva o negativa porque eh, es un poco, no sé, el trabajar en Japón siendo una mujer que no habla japonés y que no se calla es verdad una experiencia única. Dejémoslo ahí. Y de ahí acepté una plaza en una startup en Singapur. Pero ¿qué pasó? Que de repente esta cosita inundó mi mundo y me hizo replantearme todo. Entonces, de repente me di cuenta que sí que se podía combinar ciencia y arte, que había mucha gente que lo hacía. Y decidí que yo quería ser una de ellas. Entonces lo que hice fue crear mi propia compañía, porque en Singapur y en Estados Unidos, que es donde me encuentro viviendo ahora, no existe la figura como tal de freelancer. Tienes que crear una empresa y así es como va, pues, facturando a tus clientes. Entonces, desde el 2017 estoy metida en este mundillo de la ilustración y la animación científica. Primero en Singapur y luego cuando nos mudamos a Estados Unidos, pues ahora estoy en un pueblo pequeñito que se llama West Hartford. Pero ¿cómo ha cambiado mi vida? Bueno, pues yo antes me dedicaba a esto, a escribir artículos que para mí eran historias pequeñitas de temas que me interesaban y que interesaban a los colaboradores. Siempre he tenido un afán enorme por las figuras y intentar representar todos los datos que yo tenía de manera visual. Y ahora pues me dedico a hacer esto. Yo sigo leyendo artículos, sigo recolectando información y lo que hago es, le doy muchísimo más énfasis al aspecto visual. También me dedico, pues eso, a hacer cosas que son un poco más artísticas, más abstractas, no tienen tanto peso y contenido científico como son este dibujo que es la spike, la espina del dichoso coronavirus, uniéndose a la proteína de anclaje en la célula humana. O esta portada que salió en la revista Cell, que estaba basado en la variabilidad en secuencia de una población muy heterogénea como es la de Singapur. ¿Qué es un comunicador visual científico? La ilustración y la animación científica te lleva a mundos que de otra manera no podrían ser observables. Tenemos la fotografía y la fotografía ha ayudado mucho a la comunicación científica. Sin embargo, hay cosas que son tan pequeñitas como, imaginaros, pues el virus. No hay manera de cogerlo con una fotografía. O animales extintos como los dinosaurios. Todo lo que sabemos de dinosaurios no está basado en fotografía. No explicamos las cosas con fotografía. Aunque bueno, hay gente que se dedica a hacer modelos y luego puedes tomar una fotografía, pero la mayoría son ilustraciones. Lo mismo ocurre con cosas que del espacio. Ya vamos teniendo más capacidad para que los satélites nos manden fotografías de lo que hay más allá de nosotros, pero ha habido veces que también se ha utilizado ilustraciones para explicar todos los conceptos de astronomía y incluso de vida extraterrestre. Un comunicador científico visual es una persona que tiene una alta capacidad para resolver problemas. Tú investigas el tema, sigues leyendo artículos científicos con todo el jargón y toda la palabrería que tienen,
Si tienes dudas, lo normal es que te reúnas con gente que son expertos en el tema y una vez hayas encajado todas las piececitas, intentas explicar ese tema utilizando un proceso creativo. Yo sinceramente creo que el escribir un artículo es también un proceso creativo, pero esto es, más que es, requiere otra manera de enfocar las cosas, porque eh, necesitas entender bien en profundidad del tema si quieres dibujarlo o si quieres animarlo. Te obliga un poco a profundizar en cosas que sí que sabes, pero no sabes expresar, porque, bueno, pues cuando escribes hay muchas veces que frases que ya están hechas, palabras, keywords que tienes que utilizar y que conllevan un significado altamente científico y altamente específico, pero cuando los dibujas tienes que saber exactamente qué son. Os explicaré un poco más tarde esto. Otra definición es un ilustrador científico, es un profesional con educación en ciencia y en comunicación visual o arte. Estas no son mis definiciones, las he copiado de lo que la gente interpreta que es. Y colaboras de nuevo con científicos, médicos y otros especialistas para transformar información a priori compleja y muy especializada en imágenes, ilustraciones y animaciones, con la idea de que este tema sea accesible a gente de un background muy diferente. A fin de cuentas, es una persona que comunica conceptos, detalles y temas de naturaleza compleja en una manera amena y fácil de comprender. Normalmente, el trabajo de un comunicador visual es promover la educación, la investigación, la educación a pacientes y las relaciones públicas de la ciencia y el marketing de esta. Pues ejemplos de lo que un ilustrador, animador científico, o en mi caso a mí me gusta llamarme que soy Scientific Visual Communicator. Y lo siento mucho por utilizar palabras en inglés, pero mi mente es como dual. No hablo bien español, no hablo bien inglés. Pues estos son unos ejemplos de ilustraciones que he creado para diversos temas. Por ejemplo, aquí en las mujeres embarazadas es un estudio que analiza la diabetes durante el embarazo y lo que han encontrado es que es independiente de la raza y de la edad. Donde ves la mano es una aplicación para un programa que traduce del chino al inglés. Luego aquí tienes, por ejemplo, la primera es lo que explica es que hay sistemas para encodificar la música y que no se pierda calidad. Entonces, puedes estar sentado en tu casa y tener unos auriculares súper sofisticados y la calidad de la música que llega es la misma si estás haciendo escalada en un sitio súper remoto donde tienes unos auriculares, perdón, de mucha más baja calidad. Otra cosa que también es bastante solicitada es la creación de modelos en 3D para explicar ciertos temas. Aquí veis, por ejemplo, unas bacterias que están sobrevolando células epiteliales. O, por ejemplo, aquí tienes la creación de un fármaco para una determinada proteína que está involucrada en cuestiones oncológicas o anticuerpos que también tienen una cierta especificidad hacia una cierta proteína. O aquí, por ejemplo, el tema era intentar explicar que la multiespecificidad de los anticuerpos. También es bastante común trabajar en animaciones y esta es una animación sobre el coronavirus y las proteínas, las spike proteins, cómo se mueven, la flexibilidad que tienen y las implicaciones que eso conllevan.
tienes los glicanos también en la superficie. Y bueno, esto ha sido un poco, lo creé para, yo lo llamo la oda a los científicos, en reconocimiento de todo el trabajo que los científicos han creado durante los tres años que llevamos de pandemia para intentar entender cómo funciona el virus y posibles mecanismos para contrarrestar su actividad. Aquí tenemos la proteína, que la célula humana, que facilita el acceso del virus en nuestro organismo. Y estos son pues ciertos anticuerpos neutralizantes que gente ha estudiado y intentamos explicar el mecanismo de acción de esos anticuerpos. Este compite por la misma zona en la proteína, que la proteína de acceso a la célula humana. Hay otros que van a bloquear esa zona, estéricamente van a bloquear el sitio de unión. Y bueno, hay otros anticuerpos que probablemente lo que hagan es bloquear la movilidad, la flexibilidad de la proteína. Esta es una parte que a mí me gusta mucho porque, como os he comentado, tengo bastante experiencia científica y me da mucha pereza reducir la información que pongo en mis ilustraciones. La infografía te da esa opción a incluir muchos más datos que una simple ilustración. Y esto, por ejemplo, es una ilustración para explicar los diferentes tipos de terapia que se usan, cuáles son las ventajas, cuáles son los inconvenientes. Y bueno, yo sinceramente soy una ferviente bueno, no sé ni cómo decirlo. Yo creo sinceramente que no hay una terapia, que las terapias van a venir cuando se ofrezcan diferentes posibilidades. Aquí tenéis CRISPR, la utilización de oligonucleotides antisense, RNA interference, las moléculas pequeñas, cómo bloquean, y anticuerpos. Y de verdad es que me gusta mucho esta manera visual de proporcionar información y de explicar temas. Entonces, esto es un infográfico que hice hace ya un par de años intentando hacer conciencia de una enfermedad que afecta a bastantes mujeres, pero que como que no tienen ni buen diagnóstico y no hay muchísima gente trabajando. Entonces, es un infográfico sobre la endometriosis. Otras veces me dedico a cosas un poco más artísticas, digámoslo así. Entonces, he trabajado para gente que lo que han creado son banners, póster gigantes, que han estado presentes en museos y han intentado explicar a la ciudadanía la relación que existe entre la microbiótica y la alimentación. Hace años comencé un proyecto personal en el que intentaba hacer visible a ciertas mujeres investigadoras que la historia pues ha mantenido un poco en segunda línea. Esto ha seguido creciendo porque mi idea inicial fue eso, pues Rosalind Franklin, Montalcini, Henrietta Lacks, que quieras o no son gente que son bastante conocidas, aunque siempre han estado en la segunda línea, son gente que, bueno, que acabamos reconociendo el nombre. Y ahora se ha convertido en crear este tipo de ilustraciones de gente actual, gente que está en los laboratorios, sobre todo mujeres que están en los laboratorios y que nadie conoce porque o son jóvenes o porque están en sitios pequeños que no tienen la visibilidad que pueden tener otros investigadores o investigadoras. Esto ha sido unas portadas que también he creado
y el año pasado fue el 50 aniversario de la base de datos PDB. Entonces creé esta ilustración para representar eso, que estábamos de fiesta, que hay muchas técnicas que reportan esa información y que la información que hay en el PDB ya contiene una cierta dinámica, una flexibilidad. No son fotos, es una película. Otra parte que desafortunadamente no se hace con tanta periodicidad, porque normalmente toda la parte de ilustración y animación científica está enfocada a cuando ya tienes tu proyecto científico finalizado o cuando quieres divulgar, pero otra opción es incorporar la ilustración en fases muy tempranas en el desarrollo de un proyecto científico. Entonces, por ejemplo, aquí tenéis, a mí me contactaron con ciertos puntos que iban a tratar en una beca y pues un esquema de lo que ellos creían que yo debería incluir como visualización. El producto final está aquí y aparte de un poco más estéticamente más interesante, en el proceso de crear este gráfico nos dimos cuenta que había cosas que habían infravalorado y que deberían estar incluidas en el gráfico. Entonces, cuando tú dejas de ver tu texto, tus palabras, tus letras, y esas cosas se traducen en un dibujo con un contenido científico, yo creo que es como si la mente se abriera y pudiera conectar cosas que son muy difíciles cuando simplemente estás escribiendo. El utilizar palabras implica que tienes que estar muy centrado en utilizar esa parte del cerebro. Es como más lento. Sin embargo, cuando utilizas dibujos, la conexión entre cosas es más ágil y te hace ver otras conexiones que a lo mejor simplemente mirando al texto son mucho más difíciles de captar. ¿Por qué se necesitan comunicadores científicos? Bueno, pues el comunicador científico tiene un título en medicina, ciencia y una educación en arte y visualización. ¿Qué significa una educación? ¿Necesitas en realidad tener un máster o una formación universitaria acreditada, digámoslo así? No, no necesitas. Tú puedes hacerlo por tu cuenta. Puedes dedicarte a educarte en temas que te interesen, cómo pintar, cómo visualizar datos, cómo hacer animaciones, sin necesidad de que alguien te acredite o te dé un título, una certificación en esos conocimientos. Yo creo que el título en ciencias, en medicina o en farmacia, como es vuestro caso, es bastante importante, aunque hay mucha gente que se dedica a esta profesión que no tiene esa base científica tan profunda. La ventaja de tener esa base científica es que tienes conocimientos en el tema y si no los tienes, sabes cómo adquirirlo y sabes dónde buscar esa información y cómo asegurarte de que la información esté contrastada, porque eso es lo que hacemos. Si lo pensáis, cuando tienes una formación científica, ese es nuestro día. Tú tienes una teoría e intentas buscar artículos que mm, pues bien apoyen la teoría o que contradigan y de ahí vas montando una pequeña historia que tienes que ir comprobando con tus experimentos. Al contrario, puede ser un ilustrador sin especialización. Esa gente normalmente suelen ser muy buenos en arte, muy buenos en contar la historia, pero no conocen el tema. Entonces,
les cuesta mucho más trabajo profundizar en la investigación, necesitan mucho más apoyo del investigador y normalmente las fases iniciales suelen ser bastante más lentas. ¿Cuál es el problema? Que se basan mucho en lo que ya se ha hecho, porque no saben, pues a lo mejor, imaginaros, recientemente he tenido una discusión con gente de cómo representar las células cancerígenas y la mayoría de la gente la representa como una esfera, pero es que si tú ves las fotografías de microscopía, las células no son así, las células no son bolas de billar, tienen filias y tienen protuberancias aquí y allí, son deformes. Eh, ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de la información que tú encuentras en Google Images son bolas de billar porque se han ido repitiendo, alguien las ha utilizado y si tú no estás acostumbrado a buscar información de cómo en realidad esas células son al microscopio, pues vas a copiar lo que ha hecho alguien, vas a cambiar los colores, vas a cambiar la forma, pero para mí eso es erróneo. Tú puedes simplificar la morfología de una célula, pero si la célula tiene filia y tú haces una bola de billar, eso es erróneo. ¿Alguien me puede decir qué es lo que es erróneo también aquí? Porque también es erróneo. Bueno, pues como estoy sola y no podéis interactuar conmigo, os lo voy a contar. El cerebro está puesto al revés. La parte de atrás debería ir a la parte frontal y viceversa. Y este cerebro se publicó en 2015 en revistas como New York Times, The LA Times, Washington Post and the Boston Globe. Con eso quiero decir bueno, que hay cosas erróneas que se las cuelan incluso a revistas muy, muy serias y con bastante rigor en la información. ¿Cuál es la solución? Pues muy fácil. Contacta a comunicadores y gente que se dedica a crear imágenes y visuals que sean científicos o que tengan una cierta formación científica. Y esto es el resultado que tú hubieras publicado, porque sí, es muy bonito todo este azul, todo este look futurístico, pero la verdad es que está mal. ¿Qué habilidades se necesitan para ser un comunicador visual? Pues es una combinación entre ilustrador, animador y científico. Por eso me gusta a mí, porque he visto una manera de cerrar un ciclo. Cuando más joven, pues me interesaban mucho ciertas cuestiones culturales y ciertas cuestiones más creativas que abandoné durante muchos años por seguir mi carrera científica y ahora veo que no hay necesidad, que puedo hacer ambas. Entonces yo creo que necesitáis tener un conocimiento bastante fuerte en biología, anatomía, fisiología, en general en ciencia y luego puedes especializarte. Si por ejemplo te encanta la anatomía y eres bastante bueno en temas anatómicos, pues yo diría sí, pues especialízate porque es muy diferente estar pintando huesos que estar pintando una célula. Necesitas una cierta habilidad artística con buen ojo a los detalles. No hace falta ser Dalí, pero sí que creo que tienes que tener eso, una dedicación especial a detalles, como estoy mencionando. Las células, cuando las miras en el microscopio, tienen filia, pues hay que ponérselas. Poseer unas excelentes habilidades para pintar. Yo no creo que eso sea tan necesario. Hay que tener habilidad para pintar. Excelente, creo que para comunicar no. A lo mejor para crear portadas, pues ahí empieza la cosa a cambiar. O para crear arte con un simbolismo y con menos contenido científico, pues a lo mejor sí. Pero bueno, son habilidades que puedes ir adquiriendo. Tú puedes no tener una habilidades excesiva cuando empieces, pero si te das cuenta que tú quieres ir
metiéndose en este mundillo más artístico, más creativo, más de simbolismo, pues te toca practicar hasta que seas capaz. Hay que tener unas ciertas habilidades para comunicarte. Visualmente es muy importante, pero también tienes que saber expresar el mensaje verbalmente, porque vas a estar continuamente entablando conversaciones con científicos o con gente que te va a explicar su historia. Y sí, hay que saber dibujar, pero también hay que saber cómo verbalizar lo que estás dibujando, porque va a haber veces que vas a mandar un sketch o algo muy, muy primitivo y vas a tener que convencer a tu cliente utilizando palabras. ¿Por qué? Porque son más baratas y son más rápidas. No te interesa estar creando un dibujo con una complicación y un renderizado muy alto para que luego no sea exactamente lo que la persona esté buscando. Tienes que ser capaz de trabajar solo porque te va a tocar estar sentado pues delante de una tableta, delante de un ordenador durante bastantes horas, pero no tienes que olvidarte que la mayoría de las veces eso va a acabar en una discusión, en una interacción en equipo. Vas a tener a gente que va a escribir sobre lo que tú has ilustrado o simplemente gente que va a comentar si la ciencia de lo que has creado está correcta o no. Entonces vas a formar parte de un equipo. Y bueno, tienes que ser capaz de trabajar en 20 cosas a la misma vez y en cumplir los plazos, porque va a haber mucha gente que venga y te pida que esa ilustración es para mañana. Es bastante difícil hacerlo, pero bueno, ahí es donde creo que hay que ser un poco hábil también en cómo comunicar e intentar hacer convencer a tu cliente que para mañana puede ser una ilustración muy, muy básica, pero que no te pueden pedir crear una pieza muy completa en 24 horas porque eso es imposible. Pues esta última parte he intentado explicaros por qué yo creo que es importante el incluir imágenes. Y para eso he utilizado un ejemplo del melanoma múltiple. Si tú intentas explicarle, imagínate, ya no es explicarle a tu abuela, tú intentas explicarle a un amigo que se dedique a, pues no sé, a cualquier otra historia, a, a diseñar puentes o carreteras, y te pregunta, ¿qué es el mieloma múltiple? Entonces tú vas y le dices, bueno, es un cáncer que ocurre cuando las células comienzan a crecer y se encuentra en diferentes partes del cuerpo y es debido a las células plasmáticas y que se encuentran en la médula ósea. Y esto es lo que hace que cuando las células responden a una infección, maduran y se convierten en células plasmáticas y bla, 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 pues lo normal es que se aburran, te pongan cara rara y se vayan sin haber entendido que en realidad es el mieloma múltiple. ¿Cómo empezaría yo a trabajar? Pues muy fácil, buscando esas keywords, el cáncer, mutaciones, células plasmáticas, médula ósea, linfocitos, glóbulos blancos, y así, pues estas células maduran y se convierten en plasmáticas, inmunoglobulinas, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, cancerosas que crecen fuera de control, proteína normal, anticuerpos para proteína, e iría cogiendo cada una de ellas. Mutaciones, célula ósea, célula B, anticuerpos para proteína. Mutaciones, ¿qué es? Pues simplemente es un cambio en la base del DNA y ese cambio va a tener implicaciones en el tipo de proteínas que van a codificar. Entonces, tú vas a leer tu DNA y al final el producto final va a ser una proteína. Si hay un cambio, la proteína va a ser diferente de la que originalmente codifica ese DNA. Células en la médula ósea. Pues bueno, pues aquí tienes un dibujo de todas las células blancas, de las células rojas y las plaquetas.
y luego ya puedes explicar exactamente cuáles son los linfocitos y las células blancas. Pues es mucho más visual, tú tienes tu localización de la médula ósea, tienes una representación para esas células y luego aquí tienes cómo las células B se convierten en células plasmáticas y liberan anticuerpos. Para anticuerpos y para inmunoglobulina, pues aquí tienes. Este es el anticuerpo que se produce si no hay ninguna mutación en el DNA y luego en el lado derecho tienes las proteínas para proteínas. Cuando hay una mutación en el DNA, pues estas proteínas pierden la habilidad de crear anticuerpos como el de la izquierda. Entonces, pues tienes la cadena kappa y la cadena lambda y ellas se combinan para originar proteínas bastante diferentes. Y esto va a conllevar a que el organismo tenga problemas y una cierta implicación en la enfermedad. Entonces, ¿cómo representaría yo el melanoma? Pues una cosa, una ilustración parecida a esta. No está muy elaborada, pero creo que ayudaría a la gente a entender qué es lo que está pasando. Entonces, cuando tú tienes tu cuerpo no lleva ninguna mutación en el DNA que codifica estas proteínas, tus células rojas y tus células blancas van a ser como las que hay en el lado izquierdo. Y esas células van a producir un anticuerpo con la forma de Y que todos estamos acostumbrados a ver. Cuando tienes la mutación, pues esas células B van a ser diferentes y van a generar proteínas que son diferentes, como las paraproteínas que están aquí. Simplemente con una ilustración así y utilizando tus propias palabras, vas a ser capaz de tener la atención de esa persona y probablemente la próxima vez que se cruce con la palabra melanoma múltiple, se va a acordar de que hay diferencias en las proteínas que esta mutación va a crear. Eso es todo por hoy en cuanto a lo que os quería contaros. Me imagino que muchos de vosotros tendréis dudas de cómo empezar en este mundillo. Y yo no soy autoridad ninguna para deciros cómo empezar. Yo lo que os puedo decir es cómo empecé yo. Y yo empecé pues buscando muchos tutoriales en YouTube. Hay una plataforma que se llama Doméstica que a mí me ayuda mucho. Hay muchos cursos, son precios bastante asequibles, son a lo mejor $10, $15 por curso. Entonces yo empecé así, intentando ir aprendiendo a mi ritmo y como buenamente podía. Es difícil, pero sí se puede hacer. Yo llego a un momento que me interesaba bastante y me metí a hacer máster. Entonces he terminado un máster de ilustración científica y ahora recientemente he terminado uno de animación 3D. ¿Me han ayudado? Sí, mucho. Me han hecho aprender un poco más rápido y es una información muy estructurada que no la tienes en YouTube. En YouTube o tienes mucha fuerza de voluntad y te creas un currículum que sea consistente y lineal, o puede pasarte como a mí, que empieces viendo cómo dibujar un elefante y acabes mirando cómo crear una animación de una célula. No es necesario, yo creo que cada uno tiene que ver dónde están sus puntos fuertes y dónde están sus debilidades e intentar atajar esas debilidades. Otra cosa que yo no pensé al principio es toda la parte del marketing, de promociones, de impuestos, de cómo navegar el mundo de crear una empresa. Yo lo que he recurrido, bueno, sí he hecho algunos cursos de marketing y he seguido consejos de cómo estar presente en las redes sociales,
pero yo creo que ahí necesita ayuda de mentores, de consultores. Yo me apoyo mucho en gente que sabe, que son expertos y me van guiando. ¿Dónde encuentras mentores y consultores? Bueno, pues va a depender mucho de tu personalidad, de dónde vivas. Eh, la Association of Medical Illustrators en Estados Unidos y GNSI son dos organizaciones donde se agrupan mucha gente en el campo. Y yo he hecho bastante contacto en estas asociaciones. Y no me importa decir que no sé hacer esto, que no sé hacer lo otro y pedir ayuda. Yo, sinceramente, os recomiendo que miréis pues, asociaciones que pueda haber. A lo mejor hay asociaciones más locales que puedas intentar pedir ayuda. Yo utilizo asociaciones locales para todo el tema de marketing, de impuestos, de cómo crear empresas. Entonces, no sabría deciros porque dependerá mucho de dónde viváis. LinkedIn es una plataforma que a mí también me ayuda mucho para contactar con gente y bueno, yo no soy muy tímida, entonces no tengo ningún problema en mandar un mensaje a alguien y pedirle, oye, mira, ¿podrías charlar conmigo 5 minutos? ¿Me podrías decir cómo hacer esto o cómo hacer lo otro? Y, y sí, va funcionando. Em, yo no aconsejaría a nadie meterse en este mundillo mm, sin pensarlo antes. ¿Qué quiero decir? ¿Estás haciendo un postdoc? Continúa haciendo el postdoc y dedícate a crear pues ciertas imágenes o ciertas animaciones, lo que te interese, como proyectos personales y súbelos en una página. Y empieza pues a hacer ruido. Pues si te gusta Instagram, pues ve a Instagram. Si te gusta Facebook, ve a Facebook. Tienes que buscar una manera de darte visibilidad. Busca a colegas en tu entorno que necesiten gráficos y ofrécete a creárselos. Y una vez que ya hayas probado cómo funciona el mundillo y te guste y estés de verdad involucrado, es cuando empezaría a plantearme si dejo mi postdoc o el trabajo que tengo actualmente. Bueno, tampoco se me ocurre así nada más. Tengo algo por aquí. No, de todas maneras, si alguien tiene alguna duda o si quiere que le clarifique algo o quiere simplemente charlar, pues ya sabéis cómo encontrarme. Buscar Gloria Fuentes en LinkedIn y probablemente esté liando alguna por allí. Bueno, muchas gracias a todos.